En esta obra, el dibujo nace de la puesta en relación de un grupo de personas que juntas salen al exterior a mirar, observar y analizar cómo la naturaleza también habita el espacio urbano. Me interesa ver cómo estas personas van a interpretar elementos naturales observados in situ para llevarlos al dibujo y después al diseño de objetos cotidianos, como se ha hecho de manera tradicional en la artesanía textil, en la cerámica, la madera u otros objetos que responden a una expresión de cuidados. Históricamente, la mujer ha preparado y bordado su ajuar dentro del hogar. Ha cosido numerosas horas para satisfacer esta necesidad de utillaje doméstico. A veces de manera solitaria, pero también como una actividad de unión y comunidad entre mujeres, trasladando saberes entre generaciones. Quiero aportar una dinámica distinta que nos haga reflexionar. Realizar el dibujo tomando el espacio público y producir una decoración textil de manera colaborativa entre un grupo de mujeres. Esta decoración se trasladará a la tela, pero no lo haremos bordando nosotras, sino mediante un bordado industrial para crear un mantel que sirva para unirnos de nuevo en una celebración, como comensales y compañeras. He elegido el mantel por ser un objeto que está presente en todos los hogares, en cualquier evento, ritual y momento importante en la vida de cualquier sujeto. El mantel está unido a la comensalidad, a todo lo que ocurre alrededor de la mesa, el banquete, la encimera, el altar, que aún hoy en día es un espacio preparado por las personas cuidadoras, cocineras, lavanderas, personal de limpieza, para el uso y disfrute de todos o de una parte de la población.